Hola Johanna, Dios te bendiga. From the good. Thank you, Katy, Dios te bendiga. Hola Maggie, God bless you, thank you. Thank you. Gracias Vicky, Dios te bendiga, muchas gracias. Hola Katy Picard, Dios te bendiga, gracias. I did, thank you so very much. Abraham, Dios te bendiga, mijo. Thank you, Melissa, God bless you. Thank you so very much. Gracias, Abraham. Hello, Amandita, Dios te bendiga, muchas gracias. Hola, Lupita, Dios te bendiga, gracias. Muchas gracias, bendiciones, gracias. Oh, I will sing of the goodness. Florecita, Dios te bendiga, mija. Qué bueno que estás ahí, Dios te guarde. Mi querida amiga, Pastora Anabela Francia, te quiero mucho, te bendigo. Saludos a Jorgito. Lidia Cáceres, Dios te bendiga. A Benjamín, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí, muchas gracias. Gracias. Miriam Flores, Dios te bendiga, gracias. Tiffany. Hello, Tiffany Marquez, God bless you. Pastora Hilda Matías, Dios le bendiga, mucho gusto saludarle. Prima, Dios te bendiga, muchas gracias, muchas gracias. Hello, Angie, gracias, muchas gracias. René, muchas gracias, te bendigo, muchas gracias. Gracias. Isco, Dios te bendiga, gracias. Bueno, el pastel es demasiado grande para mí, así es que te espero. Muchas gracias, familia Emilian Flores. Telmita, Dios te bendiga, muchas gracias. Otico, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Tía Blanca, Dios te bendiga. Hello, Jackie, God bless you. Give my love to your wonderful husband and your beautiful daughter. And thank you for the wishes. God bless you. Thank you. Thank you so very much. César Vallecillo, Dios te bendiga. Pastor, me da tanto gusto saludarte. Muchísimas gracias por los saludos. Gracias, tía Blanca. Dios te bendiga. No te preocupes. Gracias. Oh, aleluya. Muchas gracias, Telmita. Muchísimas gracias. Aleluya. Of the goodness. Josué, Dios te bendiga. Dios te bendiga, muchas gracias. Mana Maite, Dios te bendiga, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Tonight from Nashville, join 12-time Grammy Award-winning gospel. Tonight from Nashville, join 12-time Grammy Award-winning gospel singer and songwriter CeCe Winans for an inspirational. Carmencita, mucho gusto saludarle. Gracias. Gracias. Débora González, thank you very much.
Thank you for that beautiful message that you sent me. Thank you, I appreciate. Gracias, Pastor Segundo, Dios te bendiga. Gracias, Otico, Dios te bendiga. Gracias, Vilmita, muchísimas gracias. I love you, Lou. Gracias, Watson, Dios te bendiga. Saludos a la familia. Ok, gloria al Señor. Ok, vamos a entrar de lleno en materia. Ok. Muchas gracias a todos los que me han enviado saludos. Estoy bien, bendito sea el Señor. Y como le he dicho antes, el privilegio más grande para mí es el que el Señor se haya fijado en alguien como yo y me haya llamado para su servicio. Siempre lo he dicho y lo sostengo, no creo que ninguno de nosotros sirve por méritos propios. Creo que todo lo que hacemos lo hacemos por la gracia del Señor. Es su gracia y su misericordia. Si usted me pregunta cómo me siento, sinceramente yo me siento bien. Bendito sea Dios, bendecido, coronado de favores y de misericordia. Dios ha sido bueno. Yo no tengo el más mínimo derecho de quejarme porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel conmigo. ¿Ok? Así es que muchas gracias por los buenos deseos. Por favor, ayer cuando ya nos estábamos despidiendo, recibimos una petición de oración de un niño que se llama Elmer Otoniel. Él tiene 6 años, 6 añitos, y le han diagnosticado con un tumor maligno. ¿Ok? Normalmente a los tumores malignos se les conoce como cáncer. Aunque no tengo el diagnóstico completo, no sé cuál puede ser el problema. Pero quiero que por favor escriban este nombre, mi guerrero de oración, Elmer Otoniel, de 6 años. Ok, thank you, Paul, God bless you. Y también, si me pueden ayudar por la bisnieta de nuestra hermana Blanca Lidia Álvarez en Wichita, Kansas. Ellos están pidiendo por protección por ella. Ok. Quiero suplicarles, hemos estado orando mucho por un primo, hijo de nuestra hermana Vilma Álvarez, de mi tía Vilma Álvarez, en Guatemala. Quiero contarles que anoche tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital, presentando un problema bien serio, hepático. Ok, entonces tenemos entendido que está en un estado bien crítico, en una necesidad bastante emergente. Ellos, ante la emergencia que estaban corriendo, lo llevaron a un hospital privado, pero la situación es tan delicada que ahora mismo están esperando que llegue la ambulancia para trasladarlo a otro hospital. Él se llama Marlon Mazariegos Álvarez. Marlon Mazariegos Álvarez, y su madrecita es no solamente es mi tía, pero es una mujer que es una grande colaboradora de nuestro ministerio, es una de nuestras líderes ahí en la ciudad de Guatemala, y necesitan mucho de nuestra oración. ¿Ok? Por favor, si fueran tan amables de ayudarme a orar por ellos. ¿Ok? Y vamos a orar por ellos al final del servicio. Pero ahora vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor. ¿Ok? A todos los que me están mandando saludos, muchísimas gracias. Con todo mi corazón les agradezco y les bendigo por todo ello. ¿Ok? Pero después de mi corto saludo paso a lo siguiente. Estamos entonces en el Evangelio según San Mateo y estamos terminando hoy el capítulo 7. ¿Ok? Hoy vamos a estar estudiando de los versículos 24 al 29.
Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29. ¿Está bien? Ok, dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace. Oiga esto. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este es el nombre de la iglesia y ministerio de nuestro hermano Paul Nufio allá en Chicago. Y estoy seguro que la verdad que inspiró a poner el nombre de ese ministerio está fundamentado en este pasaje de la Escritura. ¿Ok? Dice en el verso 25, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ok? Pero cualquiera que me oye estas palabras, oiga esto, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, cualquiera que me oye estas palabras, quiere decir que oye, ¿ok? Pero la diferencia entre el que oye y hace y el que oye y no hace es tremenda. Oiga lo que dice. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo oro en el nombre de Jesús, porque el magisterio de su palabra descienda hoy sobre nosotros de una manera gloriosa y sobrenatural. En el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros reciba una porción. En el nombre de Cristo. Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, sabes dónde estamos ubicados. Hoy te pido, Señor, que abras las ventanas y las puertas de nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ayude a atesorar lo que quieres hablar a nuestro corazón. Y eso te lo pedimos en el glorioso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Hoy estamos en el último mensaje de esta serie que hemos venido desarrollando sobre el Sermón del Monte. Y yo sí creo que es bien bueno hacer un pequeño repaso de dónde hemos estado hasta el día de hoy. ¿Ok? Si usted se recuerda, aprendimos al comienzo de esta serie de enseñanzas del Sermón del Monte, que es uno de los pasajes de las Escrituras más escritos, es uno de los pasajes de las Escrituras más leídos, más estudiados, más predicados, más enseñados. ¿Ok? Y aprendimos nosotros que es la enseñanza más larga que Jesús registra en las Sagradas Escrituras. Aprendimos que no solamente es una de las secciones más conocidas en la Escritura, pero que también es una de las secciones más incomprendidas. ¿Ok? No podemos tomarnos el tiempo en repasar ninguna de las malas interpretaciones en este momento, pero vimos que una verdadera interpretación del sermón involucra por lo menos tres cosas. Número uno, que esto era parte del mensaje de Jesús sobre las buenas nuevas del reino de Dios. Número dos, que la verdadera justicia es un asunto del corazón.
Y número 3, que Jesús nos estaba enseñando que así es como vive un verdadero discípulo del Señor. ¿Ok? Y ahora estamos llegando a esta sección final y vamos a darnos cuenta que Jesús cierra todos estos temas con una enseñanza bien poderosa, pero que está involucrada una historia y usa varias símiles, ¿me entiende? Son breves pero muy convincentes y utiliza la ilustración de 2 constructores y 2 casas, ¿ok? El pasaje que acabamos de leer. Pero para comenzar a desarrollar este tema, yo quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que estás construyendo en tu vida? Cuando tú miras tu vida hasta el día de hoy, ¿estás construyendo algo hermoso, algo significativo, algo productivo, algo duradero? ¿Qué es lo que estás construyendo? Fíjese que en este penúltimo punto en el que Jesús se enfoca especialmente en su historia de los 2 constructores. Lo que estás construyendo, déjame preguntarte esto, lo que estás construyendo en tu vida, ¿es algo que va a perdurar? ¿Lo que estás construyendo es algo que vas a poder heredar? A mí me gusta mucho lo que dice el pastor Héctor Nufio, cuando él dice que nosotros muchas veces no vemos la restauración de nuestros sueños en nuestra vida, pero la vemos en nuestros hijos. Ahora, cuando nuestros hijos se encaminan por la senda donde nosotros hemos sido encaminados, por el camino del Señor, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos preparando? ¿Qué es lo que tú y yo estamos construyendo? Lo que estamos construyendo tiene la visión de convertirse en un legado. ¿Quieres tú dejar un legado? Porque yo creo que ese debería ser nuestro enfoque. No solamente que nosotros vivamos para el Señor, pero que al mismo tiempo podemos dejar un modelo de vida con estándares, ¿me entiende? Y una serie de enseñanzas arraigadas en el corazón de nuestros hijos, que ellos puedan continuar y todavía hacerlo aún mucho más fructífero y mejor. Que nuestro enfoque sea en construir algo duradero, algo que perdure. Y fíjese que Jesús termina el sermón del monte diciéndonos cómo es que podemos hacer eso. No, él termina el sermón diciéndonos cómo es que nosotros podemos lograr construir algo que perdure por toda la eternidad. Alabado sea su nombre. Entonces, cuando yo veo eso, entiendo que eso es algo digno, ¿me entiende? Algo que vale la pena conocer. Y Jesús comienza esta enseñanza con la palabra por tanto. ¿Sabe qué significa eso cuando él dice por lo tanto? Eso significa que él está sacando una conclusión. ¿Ok? En cierto sentido, él está cerrando, él está concluyendo, o es la conclusión del sermón del monte. Pero esto también está estrechamente ligado a la enseñanza que estudiamos recientemente. Si usted se recuerda, el día de ayer, en la enseñanza de ayer, hablamos sobre las 2 puertas que conducen a 2 caminos diferentes. ¿Ok? Hablamos sobre los 2 árboles que producen dos clases de fruto diferentes. Y hablamos de 2 profesiones que nos hablan de 2 destinos diferentes. ¿Se recuerda de eso? Ahora bien, hoy usted y yo estamos
escuchando que el Señor está en la conclusión del Sermón del Monte. Y acá Jesús nos habla de dos constructores que construyen dos tipos de casas diferentes. Como consecuencia, son dos tipos de casas diferentes que tienen resultados diferentes. Una perdura y la otra se desvanece. Otra es destruida. Y al colocar a estos dos constructores y estas dos casas el uno del otro, esto nos anima a comparar lo que es similar a ambos y luego también a identificar lo que es diferente. Entonces veamos en primer lugar las similitudes que hay entre estos dos constructores y estas dos casas. Ayúdeme a observar esas dos cosas que son trascendentales. Porque las dos historias que Jesús cuenta, si usted se da cuenta, son notablemente similares. Fíjese que cada historia involucra a un constructor y su casa. Jesús incluso usa muchas frases idénticas para identificar a estas personas. ¿Ok? Mire, por ejemplo, en el primer lugar, la primera similitud que hay entre estos dos es que ambos escucharon las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Ambos tuvieron la oportunidad de escuchar. Fíjese que las palabras iniciales de Jesús para describir a cada constructor son exactamente las mismas. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 24 y 26. ¿Ok? Mire lo que dice. Todo el que oye estas palabras mías, dice esta versión. Todo el que oye estas palabras que son mías, todo el que escucha mis palabras. Entonces aquí hay varias cosas que usted y yo tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, observe por favor cómo Jesús comienza diciendo, dice, todos. Jesús está contando una historia con aplicación universal. Si se da cuenta, aquí no van a haber excepciones en cuanto a lo que dice sobre los constructores de la historia. ¿Ok? Entonces, luego Jesús habla sobre el oír. Y usted sabe que la Escritura dice que es importante escuchar. Bienaventurado el que escucha, lee y guarda las palabras de esta profecía. Usted y yo tenemos que escuchar a Cristo antes de poder creer en Cristo. ¿Ok? Si usted se da cuenta, la Biblia dice en Romanos capítulo 10 y versículo 17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Fábulas? ¿Filosofías? No. Y el oír la palabra de Dios. La fe viene por escuchar la palabra de Cristo. Por eso es que es vital que usted y yo hagamos lo que hemos estado haciendo ya por un año y días. Todos los días nos reunimos por un espacio para escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Y fíjese que finalmente Jesús habla ¿cómo le digo? Dice que cuando él se refiere a sus palabras especifica de escuchar, él dice las palabras mías, lo que yo hablo. Entonces el énfasis no está solo en las palabras, sino en el que está hablando. ¿Sí me entiende? Estas son las palabras de Cristo.
Jesús es el que está hablando. Óyame, hermano, es bien importante, es vital que usted y yo escuchemos la palabra de Dios. Y debemos tener mucho cuidado porque, mire, hermano, oh Dios mío, hay hombres elocuentes, hay grandes expositores, pero que cuando exponen humanismo y filosofía que del cielo no tiene absolutamente nada. Usted y yo necesitamos asegurarnos de escuchar palabra de Dios. Es vital que usted y yo escuchemos lo que Cristo tiene que decirnos. Es importante, es vital que los discípulos y la gente escucharan lo que Jesús quería decir en el Sermón del Monte. Qué importante y qué trascendental es en nuestra vida que usted y yo nos aseguremos de escuchar palabra de Dios. Entonces, la primera similitud de estos dos constructores y de estas dos casas es que ambos escucharon la palabra de Cristo. ¿Ok? La segunda similitud es que ambas casas fueron construidas. Por favor, póngame atención lo que estoy diciendo. Está diciendo que los dos constructores, ambos construyeron cada uno su casa. ¿Ah? Recuerde que no es que uno haya construido y el otro no. ¿Ah? Ese no es el contraste aquí. Aquí el contraste es que ambos construyeron. Y esto es bien importante porque todos nosotros, óigame lo que le estoy diciendo, todos nosotros estamos construyendo algo. Todos nosotros estamos construyendo una vida. ¿Ah? Tú estás construyendo una vida. Tú estás construyendo una familia. Y lo estás haciendo paso a paso. Piedra tras piedra. Ladrillo tras ladrillo. ¿Me entiende? Decisión tras decisión. Minuto a minuto. Día a día. Tú vas construyendo una vida. Óyeme por favor lo que te voy a decir. Solo tienes una oportunidad de hacerlo y no lo quieres desperdiciar. Y solamente puedes construir mientras estás vivo. ¿Ah? Porque cuando se apaga tu luz, Jesús dijo, a mí me conviene trabajar mientras es de día porque luego llega la noche en la que nada podemos hacer. Perdóname, tú no puedes seguir construyendo una vez se te terminó tu tiempo. Es por eso que me gusta lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Cuando dice, cada uno de vosotros debe tener cuidado de cómo edifica. ¿Ah? Oh, usted madre de familia, usted padre de familia, usted hijo, usted hija, usted esposo y usted esposa. Óigame lo que le estoy diciendo. Oh, tenga cuidado de cómo está usted edificando. Porque al final del día, usted y yo no podemos regresar y construir. ¿Ah? Solo podemos construir sobre lo que ya hemos comenzado. ¿Aló? ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Y al final de la vida, usted y yo no podemos retroceder al tiempo y querer construir. No. Usted y yo debemos prestarle a toda nuestra vida a Dios. Toda nuestra vida a Dios. Para asegurarnos de lo que vamos a construir. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano usted y yo vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Oh, en el día del juicio. Tal como es.
Fíjese que ambos hombres de la historia de Jesús construyeron casas. Oh, todos nosotros, hermanos, se lo voy a repetir, todos nosotros estamos construyendo algo. Todos. Número 3, la tercera similitud, es que las dos casas fueron probadas. Las dos construcciones fueron probadas. Ambas casas fueron probadas. Y note usted que Jesús usa un lenguaje casi idéntico para describir la prueba. Porque en ambas ocasiones dice, cayó la lluvia, subieron los arroyos, soplaron los vientos y golpearon contra la casa. Eso es lo que dice Mateo 7, 25 y 27. Ambos constructores construyeron sus casas y ambas casas fueron probadas por tormentas. ¿Me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? La idea de todo esto es que todos nosotros tarde o temprano vamos a experimentar tormentas en nuestra vida, problemas en nuestra vida, conflictos en nuestra vida, situaciones en nuestra vida. Esto puede ser la pérdida de trabajo. Hermano, si en un tiempo hemos sido azotados por la tormenta de la falta de trabajo, de la falta de recursos, es justamente en este tiempo de pandemia. Las tormentas de los problemas de salud. La tormenta que golpea cuando se pierde a un hijo o cuando se pierde a un ser querido. Pero óigame bien lo que le voy a decir. Cuando llega la tormenta, ¡oh, Dios mío! La tormenta es un momento de prueba. Y le voy a decir algo. Ese momento de prueba es el que va a revelar el nivel de nuestra fe o la falta de nuestra fe. ¿Sí me entiende? ¿Ah? Es la prueba la que revela cuánto nosotros hemos crecido en Dios. Cuánto nosotros estamos enraizados en Dios. Cuando usted va a la escritura en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, cuando habla acerca de las pruebas, dice Primera de Pedro que estas han venido para que nuestra fe se demuestre genuina y resulte en alabanza, gloria y honor cuando Cristo sea revelado. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces note usted que la Biblia usa esta imagen de tormenta, no solamente para las tormentas de la vida, sino que también vienen como símbolo de juicio final. Incluso si pasas por esta vida sin mucha dificultad o luchas, todos nosotros vamos a ser probados en ese último día. ¿Aló? Por eso me gusta lo que escribió Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él dijo, ya sea que su religión es verdadera o falsa, va a ser probada. ¿Ah? Va a ser probada. Porque todos nosotros, déjeme repetirlo, todos nosotros debemos enfrentar la tormenta del juicio final y todos nosotros vamos a ser probados un día. ¿Ah? Esa es la tercera similitud. Fíjese, ambas casas fueron probadas. Todos nosotros debemos enfrentar tiempos de prueba en nuestras propias vidas. Dios mío. Oh, Dios mío. Y le voy a decir algo. La Biblia dice que para los que estamos en Cristo Jesús,
todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí me entiende? La prueba te va a venir a ti cuando estás mejor cimentado. ¿Me entiendes? Pero hay aquel que la prueba le viene cuando su simiente no está enraizado en la palabra y en la voluntad perfecta de Dios. Oh, Dios mío. Fíjese, estas son las similitudes entre estos dos constructores y sus casas. Nota usted que ambos escucharon la palabra de Dios. Ambas casas fueron construidas y ambas casas fueron probadas. Pero ahora vamos a ver la diferencia entre los constructores y sus casas. Y eso nos lleva al segundo punto. Vamos a ver la diferencia que hay entre estos dos personajes y lo que ellos construyeron, sus casas. Yo no sé si alguna vez usted vio, a mí me gustaba mucho, allá en Guatemala había un periódico que se llamaba El Gráfico. Y fíjese, yo cuando me caía un gráfico en la mano, honestamente le voy a decir, habían dos secciones que a mí me interesaban, que yo quería ver. La primera, quería ver los deportes. Y la segunda eran las tiras cómicas. Pero dentro de las tiras cómicas, ahí habían dos imágenes, dos dibujos, que tenían 6 o 7 diferencias. Y uno tenía que encontrar las diferencias. Entonces usted agarraba el periódico y comenzaba a marcar. ¿Y sabe algo? Los dibujos se miraban idénticos. Las imágenes se miraban igualitas al principio. Pero cuando usted comenzaba a ponerle los ojos bien a los detalles, usted se daba cuenta que las diferencias en las dos imágenes eran mínimas. Por ejemplo, las dos imágenes tenían una silla, pero la diferencia era que a una silla le faltaba una pata. Por ejemplo, supongamos que era un hombre de negocios. Los dos hombres de negocios tenían corbata. ¿Ok? La diferencia era que uno tenía larga y el otro la tenía corta. ¿Me entiende? Eran cosas como este era un juego de imágenes. Las diferencias serían ser cosas bien pequeñas, detalles que no tenían importancia y que eran algunas veces difíciles de encontrar. Pero aquí, en la imagen que Jesús nos da de estos dos constructores, las diferencias son importantes, las diferencias son bien marcadas. Fíjese, porque están destinadas a sobresalir. Y de hecho, ese es el propósito de toda la historia. ¿Ok? Entonces, número 1, óigame por favor lo que le voy a decir. Dice que uno de esos constructores puso en práctica lo que oyó de Jesús. Uno de esos constructores puso en práctica las palabras de Jesús y el otro no las puso en práctica. Las oyó, pero no las practicó. Eso trae como resultado una grande diferencia. Óigame, la primera gran diferencia entre estos dos constructores es lo que le acabo de mencionar. Miren lo que dicen los versículos 24 y 26. En el versículo 24 dice, Jesús describe al primer constructor como todo el que oye estas palabras mías y las... Alguien me está queriendo llamar, pero ahorita no voy a atender ni a mi madre hoy, porque estoy hablando con usted. Óigame por favor, miren lo que dice el versículo 26. Jesús describe
al segundo constructor como, miren lo que dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, ¿se da cuenta? La principal diferencia acá es lo que hacen los oyentes de lo que han escuchado. Jesús no dice el que oye y comprende, o el que oye y admira, ni siquiera dice el que oye y cree, sino el que oye y hace. Dios mío. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. ¿Cuánta gente yo he conocido que cuando se baja del púlpito lo abrazan y le dice, pastor, qué palabra más poderosa? Hoy todavía se están limpiando las lágrimas y los mocos de lo mucho que lloraron y de lo mucho que sufrieron. Sí, pero que cuando llega el momento de poner en práctica lo que le escucharon, les entró por aquí y les salió por acá. Eso es una grande diferencia. Hay otros de nosotros que cuando llegamos a escuchar la palabra del Señor, sentimos escalofrío, y gritamos, aleluya, gloria a Dios, gritos de júbilo, y le hacemos porra al predicador. Pero cuando salimos, todo lo que oímos se nos olvidó. Hay otros que salimos de la iglesia diciendo, wow, qué predicador más poderoso. No tiene ningún sentido tener todo ese tipo de reacciones si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice en su palabra. Ambos constructores escucharon las palabras de Cristo. Pero la Biblia dice que el primer constructor puso en práctica todo lo que escuchó. Mientras que el segundo le importó un bledo lo que escuchó. A lo mejor era de esos que gritaban y hacían porras y daban gritos, pero al final, nah. Y como ya dije, mire, escuchar es importante, pero no es suficiente. Leer la Biblia, ir a la iglesia, escuchar sermones, todo eso es bueno, hermano. Óigame, por favor, todo eso es bueno, pero después de escuchar todo eso, ¿qué es lo que va a hacer con ello? El contraste en la historia de Jesús no está entre oír y no oír, sino entre oír y hacer. ¿Aló? ¿Aló? Ahora es que usted y yo debemos recordar que no somos salvos por lo que hacemos. Que nuestras propias obras nunca nos van a llevar al cielo. Eso fue lo que aprendimos en las otras lecciones. ¿Se recuerda? Como las personas que se presentaron en el día del juicio que dijeron, Señor, pero ¿cómo que no me conoces? ¿Acaso tú no viste que yo era diácono en la iglesia? ¿Acaso tú no viste los cheques que le mandaba el hermano José para que le diera de comer al pobre? No, Señor, yo ayudo. Pero tú no me viste que yo predicaba y yo echaba fuera demonios. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Ay. Hermano, óyeme, tú y yo no somos salvos por nuestras obras, sino simplemente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, al mismo tiempo, la verdadera fe en Jesucristo siempre resultará en buenas obras. Porque usted lee en primera de Juan y capítulo 2, dice, sabemos que lo conocemos y obedecemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no hace lo que manda es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2, versículos 13 al 4.
Por favor, óigame lo que le estoy diciendo. Seguir a Jesús es una de las evidencias de que realmente le crees. Jesús no se refiere aquí a la obediencia perfecta, porque ciertamente ninguno de nosotros es perfecto. Pero la pregunta que yo hago es, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Aló? La segunda pregunta que te hago es, ¿estás haciendo lo que escuchas? Porque esa es la primera diferencia entre esos dos constructores. Uno de ellos puso en práctica la palabra de Jesús y al otro no, porque no le importó. ¿En qué grupo estás tú? ¿Ah? Ok, entonces, en primer lugar, ¿qué fue lo que escucharon? Uno puso en práctica, el otro no. La segunda diferencia es que uno de los dos era sabio y el otro era un necio. Esa es la segunda diferencia. Fíjese que Jesús llamó a uno de ellos sabio y al otro le llamó necio. Dios mío. ¿Se recuerda usted que en la lección anterior nosotros vimos cómo Jesús dividió a todas las personas en dos grupos? ¿Se recuerda? ¿Ah? Los que caminan por el camino angosto y los que caminan por el camino ancho. ¿Se recuerda de eso? ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijimos? Dijimos que los sabios caminan por un camino y los necios en la vida caminan por otro. Los dos caminan por un camino. La diferencia es el destino al que los lleva cada camino. ¿Me entiende? Entonces aquí la palabra del Señor dice que el sabio escucha las palabras de Jesús y las pone en obra, las pone en práctica. Pero el necio escucha las palabras de Jesús y le importa un bledo. Sigue viviendo como se le da la gana. ¡Aló! Y por supuesto, hermano, por supuesto que los resultados son devastadores. Fíjese que en Proverbios capítulo 8 dice la palabra del Señor que la sabiduría clama. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 8 versículos 35 y 36. Dice, el que me encuentra la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte, dice esta versión, fíjese, hermano. Oiga eso, hermano. Por favor, oiga eso. Entonces la pregunta que yo hago, bueno, gracias a Dios que tú no tienes que levantar la mano para que otra gente te escuche, o hay quienes levantan la mano por impresionar, otros la levantan porque no quieren verse mal ante los demás, unos lo levantan por orgullo, otros lo levantan porque son mentirosos, ¿me entiendes? Pero como aquí no hay quien te mire, quiero que te respondas a ti mismo ahí en tu corazón. En este día tan precioso y tan glorioso, ¿en qué grupo de personas estás tú? ¿Eres tú de los sabios o estás en el grupo de los necios? Fíjese que hay una traducción en el español guatemalteco. ¿Eres tú del grupo de los sabios o eres tú del grupo de los tontos? La pregunta que tengo que hacerte es, ¿has estado viviendo de una manera tonta, derrochadora, una vida al azar? ¿O has estado caminando en obediencia con el Señor? ¿Ah?
Fíjese que el primer paso en la sabiduría es admitir nuestra necedad delante del Señor y que recibamos su sabiduría a través de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. ¿Aló? Entonces la segunda diferencia entre estos dos constructores es que uno de ellos era sabio y el otro de ellos era necio. Dios mío. Pero eso no es todo. La tercera diferencia está en que uno de ellos construyó sobre la roca y el otro de ellos construyó sobre la arena. Oiga, los dos oyeron, los dos construyeron, uno obedeció, al otro no le importó. ¿Me entiende? Uno construyó sobre la roca y el otro construyó sobre la arena. Dios mío. Mire, hermano, es posible que ambas casas hasta se miraban igual en el exterior. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo me recuerdo que cuando yo era niño, fíjese que esta historia la sacaban en las caricaturas de Porky. Y se miraba como Porky, un grupo de Porky construía su casa sobre piedra y el otro construía sobre la... Mire, y me vino todo a la memoria de lo que yo viví cuando era niño viendo una película de un cerdito en caricaturas. Quiere decir que hasta los cerditos ha usado Dios para quererme ilustrar lo que Él quiere hablar a mi vida. Dios mío. Por eso algunas veces yo he dicho, Señor, si tú usaste los cerdos de Gadara para enseñarnos una lección, usaste a Porky con las caricaturas para enseñarnos una lección, usaste al gallo que le contó, que le predicó, le profetizó a Pedro cuando había negado, usaste una mula para que le hablara al profeta. Si usaste esta cosa, a lo mejor entonces puedes usar a alguien como yo. Oiga, uno de ellos construyó sobre la roca, el otro construyó sobre la arena. Es posible que en el exterior, en el acabado final, bueno, uno no se quería quedar atrás y es posible que las casas por fuera se miraban idénticas. Puede ser que le pusieron los mismos detalles por la parte de afuera. Puede ser que fueron a la misma tienda de Home Depot o Lowe's, o allá en Guatemala, Semaco, o allá en, no me recuerdo las tiendas del Perú, pero en México tampoco. Pero puede ser que fueron al mismo supermercado, a la misma ferretería. Puede ser que le pusieron todo lo exterior, toda la fachada puede ser que sea similar o parecida o la misma. Puede ser que los colores eran iguales, pero había una gran diferencia. Y la diferencia estaba oculta al ojo humano. La diferencia estaba bien escondida en la estructura, en la base, en el cimiento. Mire, hermano, los cimientos son la parte más importante de una casa, de una construcción. No importa qué tan buen trabajo hagas, hermano, con el resto de la casa, qué tan cuidadosamente la construyes, la decores, los colores brillantes, las vasijas caras, las lámparas de aquí, hermano, no importa cuán cosas grandes, maravillosas hayas traído coloniales de España, óyeme, si el cimiento, si la base no es correcta, cuando venga la prueba, se va a desmoronar. Oh, Dios mío, le voy a decir, yo tengo mucho tiempo de estar viajando por varios lugares.
allá en California, donde la gente antes construía toda clase, unas casas preciosas, Dios mío. Oh, unas casas lindas, preciosas en las laderas de las peñas. Pero de repente comenzaban a llegar las lluvias y la tierra comenzaba a deslizarse. Y de repente uno miraba cómo esas casas preciosas comenzaban a derrumbarse. Bueno, eso no solamente se ha visto en la nación más poderosa del mundo. Imagínense cuando miramos nuestros países latinoamericanos. Ciudades completas han sido soterradas. Casas han sido arrastradas por lluvias, por terremotos, por vientos. ¿Aló? Y sabe una cosa, yo siempre me pregunto, Dios mío, digo yo, siempre me pregunto, digo, pero estas áreas son áreas de desastre, ¿por qué la gente construye ahí? ¿Alguien puede decir por necesidad? Ok. Pero la enseñanza que usted y yo tenemos que aprender es que usted y yo necesitamos una base sólida para una casa. Dios mío, usted y yo necesitamos una base sólida para nuestra vida. Usted y yo necesitamos una base sólida, un cimiento sólido para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestro... Usted y yo necesitamos una base sólida, firme. Tu vida puede ser muy similar a la de otra persona en lo exterior. Pero ¿dónde estás construyendo? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu cimiento? Por eso fue que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11. Él dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Solo Jesús y su palabra, oh Dios mío, tal como se encuentra en la Biblia, hermano, son una base sólida sobre la cual se puede construir una vida, sobre la cual se puede construir una familia, sobre la cual se puede construir una sociedad. Todo el resto del mundo, hermano, todo el resto de la tierra sin Jesús es arena movediza. Dios mío, ¿ustedes notaron lo que Jesús dijo de estos dos constructores? ¿Ah? Él dijo lo mismo, que los dos edificaron casa, pero uno la edificó sobre la roca y el otro la edificó sobre arena. Los dos edificaron. El problema está, ¿dónde edificaron? Estos dos constructores no estaban construyendo la casa de otra persona, estaban construyendo sus propias casas. Ay, Dios mío. Mira, ahora cualquiera podría tomar atajos si estuviera construyendo la casa de otra persona. No deberían, pero podrían. Pero qué tonto es cortar esquinas o atajos de tu propia casa. Y qué tonto es pasar toda la vida construyendo cimientos equivocados. Fíjese que esa es la tercera diferencia entre estos dos constructores. Dios mío. El necio construyó su casa sobre la roca. El sabio construyó su casa sobre la roca, pero el necio la construyó sobre la arena. Ahora mire esta diferencia final.
Dice la palabra del Señor que una casa no cayó, pero dice que la otra cayó con gran estrépito, cayó con grande violencia. Dice que cuando llegó la tormenta, la casa que estaba construida sobre la roca, cuyo fundamento era la roca, hermano, vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron todas las pruebas y no pudieron con ella. Mire, eso es lo que dice Mateo 7:25. Dios mío, estas son palabras de gran aliento para todos los que estamos construyendo nuestra vida sobre la roca, para todos los que estamos oyendo palabra de Dios y viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Si tú y yo seguimos haciendo eso, tenemos la garantía de parte de la palabra del Señor que nuestra vida no va a sucumbir. Dios mío, cuando Pablo escribió sobre sus problemas allá en 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 8 al 9, oiga lo que dijo: estamos en apuros por todos lados, pero no aplastados, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, dice. Por eso es que cuando tú y yo edifiquemos nuestra vida, asegurémonos de hacerlo en un fundamento sólido de roca, y esa roca es Cristo Jesús y su palabra. Y cuando las tormentas vengan, hermano, cuando las tormentas de la vida vengan, cuando el dolor de la vida venga, cuando el desastre venga, hermano, usted y yo nos vamos a permanecer firmes. Dios mío, por eso me gusta el pasaje de la palabra del Señor que dice: bienaventurado el hombre que está plantado en la palabra del Señor, porque es como el río, dice, como el árbol plantado junto al río. Ahí se refiere, está plantado al lugar donde emana la palabra, la vida. ¿Me entiende? Ese es el destino del juicio, hermano. El destino del cristiano. Hermano, este es nuestro destino en Cristo. Que cuando lleguen los problemas, que cuando llegue la tormenta, nuestra vida va a permanecer de pie. Esta es una palabra de aliento para el creyente. Yo le voy a decir algo que me sucedió a mí hoy. Hoy, cuando yo llamé a mi tía Vilma para queriendo yo consolarla por lo que está viviendo con su hijo, queriendo yo hablar con ella, animarla, y le digo: mira, tía Vilma, le digo, pero fíjate que esto y el otro, entra y le hablas y poner su vida en las manos del Señor. Y mi tía Vilma me dijo: ya lo hice, me dijo. Yo anoche mismo hablé con mi hijo y le dije: tu vida está en las manos del Señor, depende de ti. Ahora que todavía estás consciente, pedile que te perdone, porque tú estás viviendo lo que tú escogiste, pero Él tiene misericordia de ti y Él te puede salvar. Pedile que te perdone. Dios mío, cuando yo escuché esas palabras de mi tía, dije: bendito sea Dios, que esta mujer está plantada sobre la roca, que su vida está plantada sobre la roca. Eso no quiere decir que no vamos a sentir los embates del golpe, que no vas a sentir la fuerza del temblor, que no vas a sentir el dolor, que las lágrimas no se van a detener, van a rogar, pero dentro del fondo de tu corazón hay una palabra que te dice: yo sé que mi Redentor vive y Él me hará levantar aún de las cenizas, porque esperanza hay que este tronco viejo retoñe. Entonces diga que esta palabra también es una palabra de advertencia para todos los que construyen su vida sobre la arena. Déjeme hacer un pequeño paréntesis. Ay, Dios mío. Ay, Señor bendito, ya me pasé el tiempo.
Pero quiero terminar si me deja. Ok, si se tiene que ir, ahí lo mira después, pero yo tengo que terminar. Óigame. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no quiere nada con el que bendice. Yo les he contado a ustedes este testimonio varias veces. Y se los puedo decir otra vez, ¿verdad? Esto es una experiencia que yo he tenido o que tuve con mis hijos. Y gracias a Dios ellos me están viendo ahí. Si alguno le puede preguntar a ellos. Fíjese, cuando yo miraba que mis hijos querían la bendición, pero no querían nada con el que bendice, entonces yo le decía, ok, todo lo que yo tengo es bendición de Dios. Y si a ti no te interesa el Dios que yo sirvo, entonces tú no te interesa lo que soy yo. Así es que te puedes ir. Ay, hermano, qué grosero sonaba eso. Hay gente que le gusta la bendición que hay en nuestra vida, pero cuando se trata de obediencia, les cuesta obedecer. Y se les olvida que la palabra del Señor dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Si algo a mí me molesta, si algo a mí me irrita, es aquella persona que quiere de la bendición, pero no le importa la obediencia. No me importa que sea cristiano o no. ¿Sí me entiendo lo que le estoy diciendo? Entonces esta palabra, hermano, esta palabra es una gran advertencia para los que construyen su casa sobre la arena. Mire lo que dice el versículo 27, dice, cayó la lluvia, subieron los arroyos y los vientos soplaron y golpearon contra esa casa y cayó con gran estruendo. Hermano amado, por favor, óigame lo que le voy a decir. Los grandes choques no son buenos, hermano. Los grandes choques no son buenos, no. Pero le voy a decir algo. Son inevitables. Algunas veces los choques de la vida vienen y nos golpean. Ya sea que se trate de un accidente automovilístico o ya sea que se trate de un golpe en el mercado de valores, ya sea que Dios mío. Mira, cuando se dan los accidentes, los choques, tú no quieres meterte en nada de eso. Pero Jesús dice que si tú y yo construimos nuestra vida sobre la arena, dice que nuestra vida va a terminar en un gran colapso, en una grande ruina. ¿Sí me entiende lo que digo? Las palabras significan una ruina completa, una devastación total y absoluta. Dios mío, yo no sé si usted se recuerda del huracán Andrew en el año de 1992. Dios mío, usted vio lo que sucedió con todas aquellas casas que no se construyeron según los códigos que se habían establecido. Esas casas fueron demolidas completamente. Mire, hermano, no quedó sino un montón de escombros. Cuando cayeron las lluvias, cuando subió el agua, cuando los vientos golpearon y trituraron esas casas, hermano, cayeron con gran estrépito. Bueno, te voy a decir que eso es lo que sucede con nuestra vida, cuando nuestra vida no está construida de acuerdo al código de la palabra del Señor. Eso es lo que sucederá a todo aquel que no construya su vida sobre el fundamento sólido que es Cristo Jesús y su bendita palabra. En Proverbios capítulo 10, versículo 25 dice, cuando pasa la tormenta, los malvados se van, pero los justos se mantienen firmes para siempre. Cuando vengan las tormentas de la vida, se pone a prueba la sabiduría, o se pone a prueba tu locura con respecto a las palabras de Cristo y lo que hemos construido.
se aclarará ante todos los que te rodean. Fíjese que Jesús termina el sermón con una nota alta, Dios mío, para todos los creyentes, óyame, es una advertencia solemne para todos aquellos que ignoran a Jesús y las palabras de este sermón, que si no estás cimentado en Cristo, estás en agonía, estás cayendo. Esto nos lleva al tercer punto, a la respuesta al sermón de Jesús, a las palabras de Jesús. Mateo presentó el sermón del monte con Jesús subiendo a esa ladera, Dios mío, de la montaña y sentándose para enseñar a sus discípulos mientras las multitudes se reunían y escuchaban. Y ahora termina con la respuesta al sermón de Jesús. Y fíjese que la respuesta fue simplemente esta: que las multitudes se asombraron de su enseñanza. Mire lo que dicen los versículos 28 y 29. Dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud se asombró de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Cuando usted va a la palabra traducida como asombrados significa literalmente quedar fuera de sus sentidos, o estar atónitos. Cuando Jesús terminó este sermón, la gente se quedó atónita. Entonces, mire, en primer lugar, que las multitudes estaban asombradas por el contenido que tenía esta enseñanza. Hermano, hay mucha, Dios mío, hay una enseñanza importantísima en este sermón del monte. Jesús comenzó enseñando sobre el carácter de los cristianos, luego pasó a enseñar sobre la influencia del cristiano, luego habló sobre la justicia del cristiano, habló sobre la motivación del cristiano, habló sobre las relaciones del cristiano y finalmente habla sobre el destino del cristiano. Y a lo largo del mensaje se centró en las buenas nuevas del reino como la verdadera justicia, que es un asunto del corazón. Y básicamente así es como vive un discípulo de Jesucristo. Y su enseñanza fue impresionante a su alcance, sorprendente en su dificultad, hermosa en su aplicación. Dice que las multitudes estaban asombradas por el contenido de la enseñanza de Jesús. Esto nos lleva al segundo lugar. Mire, las multitudes estaban asombradas por la manera en que enseñaba Jesús. Se sorprendieron no solo por lo que dijo, sino por la forma como lo dijo. Pero ¿cómo fue que lo dijo, hermano José? En primer lugar, dice que enseñó como alguien que tenía autoridad. Eso es lo que dice la palabra, que enseñó como alguien que tenía autoridad. Fíjese que todo el sermón del monte se basa en la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Quién puede hablar así? ¿Quién más tiene el derecho? Cuando se trata del sermón del monte, el orador es tan importante como las palabras. Y las palabras son tan importantes como el que las pronunció. Se sorprendieron de la forma como hablaba y de la forma como enseñaba. ¿Por qué? Porque enseñó como alguien que tenía autoridad. Y en segundo lugar, porque no enseñó como los ministros o como los maestros de la ley.
Sus maestros siempre citaban a este o aquel rabino, siempre apelaban a otros, a lo que otros habían dicho por su autoridad. Pero Jesús no, hermano. Él era su propia autoridad. Él prometió bendiciones que solo Dios podía proporcionar. Donde otros maestros citaron a varios rabinos, Jesús se citó a sí mismo. Incluso en el Antiguo Testamento, que definitivamente hablaba con autoridad, siempre comenzaba su enseñanza con así dice el Señor. Pero cuando Jesús precedió sus enseñanzas, Él decía, pero yo os digo. A diferencia de los maestros de la ley, oiga, Jesús no derivó su autoridad en otra persona, porque Él era su propia autoridad. Y Él declaró que la vida de las personas aumentaría o disminuía por lo que hicieran con lo que Él dijera. Mateo 7:29 dice que la gente, la multitud, estaba asombrada porque Jesús enseñó como alguien que tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Qué impresionante, ¿verdad? Por eso me gusta mucho lo que dijo el hermano Dietrich Bonhoeffer. Oye lo que él escribió. La multitud estaba asombrada. ¿Qué había sucedido? El Hijo de Dios había hablado. Había tomado el juicio del mundo en sus propias manos y sus discípulos estaban parados a su lado, dice. El hermano A.M. Hunter escribió esto, oiga. Después de 2000 años, nosotros también estamos asombrados. Bueno, realmente cuando el hermano Hunter escribió esto, él dijo después de 1900 años. Pero hoy podemos decir después de 2000 años, nosotros también estamos asombrados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la respuesta al sermón de Jesús? Así que esa fue la respuesta de la multitud. Pero la verdadera pregunta para ti hoy es, ¿cuál será tu respuesta al sermón de Jesús? El asombro es un buen comienzo, pero no es suficiente. La multitud estaba asombrada, pero todavía estaba en el camino ancho, porque no se había metido por la puerta estrecha, respondiendo a Jesús con fe y con obediencia. Déjame preguntarte, y quiero que seas sincero delante de Dios, quiero que seas honesto delante de Dios. ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Cómo estás construyendo tu familia? ¿Cómo estás construyendo tu hogar? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu cimiento? ¿Aló? ¿Quieres construir algo duradero? Algo que resistirá las tormentas de esta vida y las tormentas del juicio venidero. Óyeme. Hoy te invito a que construyamos nuestra vida en Jesús y en su bendita palabra. Escúchame bien lo que te voy a decir una vez más. Escuchar es bueno. Gloria a Dios por todos los que se unen a escucharme todos los días a esta hora. Pero te voy a decir algo. Gloria a Dios y es bueno, pero no es suficiente. Porque no solamente debemos escuchar las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, debemos ponerlas en práctica. Óigame lo que le voy a decir.
esta vida es frágil. Por favor, óigame lo que le voy a decir. Esta vida es frágil. Pronto va a pasar. Pero únicamente lo que has hecho en Cristo Jesús va a permanecer. Va a durar. Lo que hagas con tu vida, teniendo a Jesús como fundamento, te garantiza un destino eterno. Lo que hagas con tu vida, dejando a Cristo por un lado como fundamento, garantiza destrucción eterna. Padre y Dios que estás en gloria, en el nombre precioso, glorioso de Jesús de Nazaret, en el nombre precioso de Jesús, hoy nos acercamos a ti. Señor, yo no conozco esta audiencia de la manera como tú los conoces. Yo no sé cómo viven, yo no sé qué hacen. Como ellos no saben cómo vivo, ni saben qué es lo que yo hago. Pero tu palabra dice que ante ti nada te es oculto. Y tú mejor que nadie, y nosotros sabemos también cómo estamos construyendo. Y por eso hoy nos acercamos a ti, Señor, a tu presencia para apelar a tu misericordia. Por favor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Visita cada vida, visita cada corazón, visita cada familia. Visita cada congregación, visita cada pastor. Yo oro, Señor, porque estas palabras, estas enseñanzas no solamente nos asombren de la forma como tú hablas, pero es más importante que permitamos que nos transformen de la forma en cómo la vivimos. Yo te pido en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, que visites cada familia y cada corazón en este mismo momento, Señor, ahí donde están. Señor, por favor, toma el corazón de mi tía Vilma, Señor. Yo sé que está en tus manos, yo lo sé. Yo sé que el corazón de tía Vilma está en sus manos. Pero hoy yo quiero apelar a tu gracia y a tu misericordia para que tú lo tomes, lo consueles, lo reconfortes y lo fortalezcas. En el nombre precioso que es sobre todo nombre. Señor, yo oro porque hoy mismo y en este preciso momento, tú mandes ángeles, Señor, que acampen alrededor de la vida de Marlon. Por favor, ten misericordia. Si a ti te place levantarlo de ese lecho de enfermedad, glorifícate, Señor. Pero hoy, Señor, como escuchamos las palabras de tu sierva, hoy nos sometemos a tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Él conoce la verdad. Él conoce la palabra. Y yo no tengo la menor duda que tu palabra dice, Señor, el que es mío nadie me lo arrebata. Pero hoy oramos por una intervención divina en la vida de Marlon Mazariegos Álvarez. Oro por René y su familia. Oro por Jessica.
Oro por Alejandro, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Glorifícate como tú siempre sabes hacerlo, Señor. Señor, te quiero pedir por Elmer Otoniel, aquel niño de 6 años que le diagnosticaron con ese tumor maligno. Por favor, ten misericordia. Quiero pedirte por Sofía, Señor, en el nombre de Jesús. Sofía Marroquín, por favor, ten misericordia. Padre, quiero pedirte por Gabriela y Oliver. Señor, quiero pedirte por Señor Angélica Guriel, en el nombre glorioso de Jesucristo. Quiero pedirte por la familia de Lex Ureña, Señor. Quiero pedirte por la vida de Matthew Estes, por la vida de Ángela, Señor, ten misericordia. Padre, te pido en el nombre de Jesús por la vida del pastor Domingo Monje Rodas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oro también por la vida de nuestra hermana Julie Macedo. Señor, yo oro por cada uno de tus siervos en los diferentes rincones del mundo, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ten misericordia de este pueblo bendito, Señor, que siempre está fiel a escuchar tu palabra. Hoy los bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ok. Así es que, gloria a Dios por su palabra. ¿Me entiende? Gloria al Señor por lo que nos ha enseñado hoy. Les bendigo con todo mi corazón a todos ustedes que me han escrito mensajes preciosos de felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias. Sí, vamos a seguir orando por ti y por tu familia. La verdad es que yo he sido bendito y coronado de favores y de misericordia. Gracias, Martita. Muchísimas gracias. Si me preguntan qué hice, estuve en casa. Mi hija me mandó a hacer un pastel misionero. Ahí está en mi página de Facebook si lo quieren ver. Mi esposa me dio un regalo esta mañana. Me llevó a desayunar en el carro porque no nos exponemos. Pero tuvimos un tiempo bien precioso. Y la verdad es que yo soy un hombre bendito de Jehová. ¿Ok? Bendito de Jehová. Como les dije anteriormente, hubieron personas que me preguntaron, pastor, ¿qué podemos hacer? Y algunos me querían bendecir. Yo le dije, mira, yo no necesito nada porque yo estoy bien por la misericordia de Dios. Pero si me quiere dar algo, mejor dáselo a esas familias en Guatemala que están urgidas de un milagro, de ayuda, de alimentos para sus familias. Y yo quiero agradecer con toda mi vida a las personas que lo han hecho. Muchísimas gracias. La verdad es que no hay cosa que me haga a mí más feliz que eso. ¿Ok? Así es que muchísimas gracias por los saludos y todas las notas que he recibido en Facebook, en WhatsApp, en Messenger, en Instagram, por todos lados. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Así es que los amo mucho y oro porque el Señor los siga coronando de favores y de misericordia. Les bendigo con todo mi corazón y que pasen una noche gloriosa. ¿Ok? Dios les bendiga. Buenas noches.